Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy voy a continuar con esta historia de la Sábana Santa de Turín, que con seguridad nos trae muchas más sorpresas de las que ya hemos abordado aquí en este microciclo que estamos haciendo justamente sobre la Sábana Santa de Turín. Pero eso será después de invitarlos para que compartan estos contenidos con sus amigos, los comenten entre ustedes. Obviamente suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. En Spotify aparecemos como ilógico, ahí hay unos buenos podcasts para que ustedes los disfruten. Y los invito también para que formen parte de mi fanpage en Facebook, Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues recordarán ustedes que habíamos dejado la historia en punta, indicando que después de todo este proceso que había hecho el fotógrafo Secondo Pia, daba a conocer que a todas luces esa figura que estaba plasmada en esa tela de 4,36 por 2,10 había yacido un hombre, quien, si se supone que pudo ser una falsificación en la Edad Media, ¿quién pudo haber pintado eso con tal perfección como decía en ese capítulo? Pues bien, después de todo esto, se siguió la discusión, si era falsificación o si era genuina. Pero para reforzar todas estas teorías, en función de demostrar que en efecto la Sábana Santa es genuina, en 1973 hubo un congreso de científicos para discutir sobre la Sábana Santa de Turín. Allí se presentó Max Frey, que era un criminólogo muy bien reputado en toda Europa y era el jefe del laboratorio de criminalística de Suiza. Y él le dedicó varios años, porque además de esto, él es era experto en palinología. Palinología es la ciencia que estudia el polen de las flores. De acuerdo con lo que se dice en esta teoría, donde usted esté, en un rascacielos en Nueva York, si estamos en el campo, si estamos en un pueblo, en cualquier parte, estamos recubiertos de polen. Ustedes se han dado cuenta que hay gente que es muy alérgica, dice alérgica al polvo, alérgica a algún elemento que hay en el aire. Probablemente sea el polen. De hecho, muchas personas no pueden oler las flores porque inmediatamente salta la alergia. Pues en este caso, de acuerdo con lo que dicen estos científicos, toda la Tierra, todos los seres vivos, todos nosotros estamos cubiertos de polen. Unos gránulos microscópicos que están entre 10 y 200 micras y que están envueltos en un estuchito que se llama esporoderma y por eso pueden permanecer cientos o miles de años en alguna superficie o en alguna prenda o en cualquier parte. Pues bien, el doctor Max Frey, que se dedicó a estudiar entonces la Sábana Santa, le hizo un rastreo a esa Sábana Santa, desde Palestina hasta que llegó a la capilla de los príncipes de Saboya en Turín y encontró que la sábana, porque le dieron permiso de recoger algunas muestras, primero con una cinta como la que se usa para quitarse las lanitas de los vestidos, algo así, obviamente que tiene que ser mucho más especializada, y con ello logró sacar de ahí unas muestras. Después, con otros aparatos especiales, logró recoger muchísimas muestras de polen. Inclusive, después del incendio de Chambéry, creo que unas monjas hicieron como una especie de forro y se lo pusieron por detrás a la Sábana Santa. Pues él metió ahí este aparato y sacó también el polen que había ahí adentro y encontró que ese polen, en principio, las primeras muestras denotaron que eran exactamente iguales a las encontradas en las rocas sedimentarias que hay alrededor del Mar Muerto y en toda esa región, y que pertenecían justamente a plantas de aquella época y que, examinadas estas muestras, dieron que en efecto proceden de la época del nacimiento de Jesús.
exactamente, coinciden perfectamente con el nacimiento de Jesús, o sea, entre el -6, el -7, y de ahí obviamente hasta su época en la que ya comenzó su vida pública y su muerte el 3 de abril del año 33, que es más o menos lo que se dice ya que fue la fecha en la que pudo haber muerto Jesús. Pues se encontró que no solamente existe ese polen, sino que recogió otras muestras que eran exactamente iguales a las que estaban en la Sábana Santa, recogidas en los alrededores del Gólgota, ahí en Jerusalén, y que sometidas a una prueba de carbono 14 dieron que eran perfectamente sincronizadas con la época de Jesús. Es decir, eran de la época de Jesús. Pero para que no quedaran dudas, él siguió recogiendo muestras por donde se supone que pasó la Sábana Santa. Recordemos que les contaba que en el año 525 apareció en Edesa y luego fue llevada a Constantinopla. Pues hay muestras de polen correspondientes a esas regiones y a esa época. Lo mismo que las de Constantinopla, de los alrededores de Constantinopla. Muchas de esas, es decir, de esas plantas que podrían nacer de ese polen, ya están extinguidas, ya no existen. De pronto existen muestras en laboratorio y comparadas dan perfectamente con que en efecto corresponden a la época de la Sábana Santa cuando pasó por todos esos lugares. Pero siguió recogiendo muestras y encuentra muestras de polen de las cercanías de Besançon, la primera parte a donde llegó, la primera etapa que hizo la sábana cuando llegó a Europa. Y de ahí siguió por Chambéry, en donde fue el incendio de 1535 que casi la destruya, que les conté que había chamuscado parte de la tela, que le habían echado agua. Pues ahí encontraron también, él encontró muestras de esa región. Y luego muestras de la región de Turín, todas correspondientes con las épocas en las que se supone que esa Sábana Santa pasó por ahí. Al final de cuentas, de acuerdo con los informes de este señor Max Frey, se ha logrado recabar información extraída de la Sábana Santa de 48 muestras de polen de distintas partes del mundo por donde pasó la Sábana Santa. Y todas las muestras se corresponden con aquellas épocas en las que se supone que esa Sábana Santa estuvo en en aquel o en aquel otro sitio. Es casi como seguir en el cuento de Hansel y Gretel las miguitas de pan. Es decir, cuando va pasando la Sábana Santa, es llevada de un lugar a otro, ahí están las miguitas de pan por donde dice que pasó. Miguitas de pan que por lo demás ratifican que se corresponden con la época en la que esa Sábana Santa pudo haber pasado por allí. Todo esto naturalmente nos lleva a pensar entonces que si tiene hasta 48 muestras de polen diferentes y que ese polen, como digo, estuvo presente en esas épocas, en esas regiones, entonces es muy difícil pretender descalificar la antigüedad de la Sábana Santa. No tiene muestras de polen de algún otro sitio diferente, sino de estos de los que ya he hablado. Por lo tanto, como beneficio de la duda, por lo menos uno tiene que aceptar que esa Sábana Santa sí tiene la edad que se supone. Pero aquí viene otro elemento que es bien interesante. Otros estudiosos, en un congreso que hicieron un poco más adelante, en 1978, el mismo doctor Frey, Max Frey, ratificó con nuevas muestras y nuevos elementos que lo que había dicho allá en 1973 era compatible perfectamente con lo que ahora estaba contando, porque con la perfección de los instrumentos que había utilizado se ratificó mucho más. Pero ahí no para la cosa, y les decía por esto, porque resulta que la pieza de tela que envolvió ese cuerpo, se fueron a examinarla y de acuerdo con la tela misma, de acuerdo con el examen de carbono 14, data de la época de la muerte de Jesús, esa tela.
Y se agrega, para darle mayor consistencia a esta teoría, que esa tela no era tan común en Palestina y era mucho más antigua de lo que se podría suponer, que de este mismo tipo de tela, de este lino, habían encontrado algunas piezas en algunos sitios arqueológicos del Antiguo Egipto. Luego era una tela que ya se usaba desde hacía milenios. Pero particularmente esta, fue comprada en Palmira. Palmira, una ciudad relativamente cercana, era una ciudad más fenicia un poco. Pero Fenicia pues es en el Líbano, claro. Resulta que en Palmira era como el centro textil de toda esa región y ahí se vendían todas las telas que se distribuían en el Oriente cercano, en el Medio Oriente, mejor dicho. Y se identifica por una razón, porque su tejido estaba hecho en un punto, es decir, lo que llaman punto, pues la forma del tejido, que apenas en Europa lo vinieron a conocer en el siglo XV. Si se supone que la Sindone fue pintada en la Edad Media, tuvo que haber sido antes de 1500, antes de 1400. Pero resulta que esta tela no llegó hasta Europa sino después del siglo XV y se caracterizaba porque su punto se llama tejido en sarga y cola de pescado, en sarga y cola de pescado, que es que los hilos se van entrelazando y van formando como una especie de punta de lanza que lo vemos hoy en muchos de los tejidos. Claro que es imperceptible poder uno determinarlo en la prenda que lleve puesta, pero allá en el fondo el tejido van sincronizándose las terminaciones en forma de punta de flecha de esta manera. Se van encastrando de esta manera. Y entonces ese tejido de sarga en forma de cola de pescado resulta que llegó de manera muy tardía a Europa. Pero en la época de Jesús era el tejido que se usaba en esa sociedad y en todas las del Oriente Medio. Por lo tanto, esa tela tuvo que haber sido hecha en aquella época. Se asume que José de Arimatea, cuando ya le entregaron el cuerpo de Jesús para llevarlo a la tumba, salió y compró de afán una pieza lo suficientemente grande como para envolver al cuerpo de Jesús. Y fue esa pieza de 4,36 por 1,10, la que logró conseguir en el mercado. Y era una pieza traída de Palmira, en tejido de sarga, en forma de cola de pescado, y que fue en la que se envolvió el cadáver de Jesús. Todos estos elementos nos indican que de alguna manera tiene verosimilitud la teoría de que en efecto, por lo menos esta sábana sí existió en el tiempo de Jesús. Ahora, existió en el tiempo de Jesús y por lo tanto es probable que hubiera envuelto a Jesús. Es decir, puede que encuentres este tipo de piezas en alguna parte, en algún emplazamiento arqueológico, sí, pero con esa imagen plasmada allí no la encuentras. Por lo tanto, esta pieza sí procede de la época de Jesús, de acuerdo con las conclusiones de estos estudios de los que les estoy hablando. El doctor Delage, el doctor Vignot, fueron los encargados de hacer este otro estudio del tejido, de la forma del tejido de la pieza, para decir si en efecto procede de esa época. Es decir, ya varios elementos más. Pero quedan algunos que yo creo que son como el puntillazo para decir, aquí esto tiene que tener algo de fondo. Esto no puede ser una falsificación. Pero eso se los contaré en el próximo capítulo. Yo pensaba terminar este microciclo con esta, pero es que se me queda la parte gruesa para el final. Así que se los contaré en el próximo capítulo. Por ahora, los invito a que compartan este contenido, lo comenten con sus amistades, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, que es mi canal oficial. Ahora les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia que les he contado hoy? Chao.